Vamos a empezar a grabar. ¿Han visto los videos? ¿Se graba bien o se oye muy feo la grabación? Digo, se oye feo, a lo mejor por mi voz, ¿no? No tanto porque se me ha grabado. ¿Se graba? Ah, bueno, perfecto. Si se graba bien, está bien. ¿Y no qué vamos a ver? Vamos a ver un concepto muy importante en la termodinámica que se llama sustancia pura. ¿Lo has leído en el libro por ahí? ¿Sustancia pura? Es Vale, capítulo... profe. ¿Lo han visto en el libro este? Está en el capítulo 2 del libro. Capítulo 2, si no me equivoco. ¿Sí? Ujú. Bueno. Sustancia pura, vamos a definirla como una sustancia que está hecha por un solo compuesto, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno. Nitrógeno solo, entonces sustancia pura, ¿no? Porque es puro nitrógeno. Un elemento puro es una sustancia pura. Pero también, por ejemplo, una mezcla homogénea, por ejemplo, el aire, que el aire no es un compuesto, el aire son varios gases, ¿no? Mezcla de gases. ¿Sí? Sí, el aire hay muchos gases mezclados. ¿Qué gases hay ahí? Principalmente. Generalmente son dos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ah, el oxígeno y el nitrógeno, ¿verdad? Ajá, esos dos son los que conforman el aire, ¿verdad? Entre otros pequeñitos, ¿no? Como el argón o el CO2 o el otros, ¿no? Ahí. Es sustancia pura, ¿no? Un compuesto solito o una mezcla homogénea. Pero también puede ser, por ejemplo, una mezcla que no sea homogénea, por ejemplo, agua pura y que esté... Se cerró el pizarrón, no te lo vuelvo a poner, ¿eh? Que falló el pizarrón. Y que está reiniciando. Un momento. Ahí está. A ver, hay que lo vuelvo a poner. El pizarrón. Mm, Ya lo ven, ¿verdad? Ya lo veo otra vez, ¿no? Sí. Ok, entonces les digo, puede ser un compuesto solito, también puede ser una mezcla homogénea, ¿no? También puede ser sustancia pura, lo que es una mezcla en equilibrio de dos fases, ¿verdad? Como por ejemplo podría ser que tengamos en un recipiente, por ejemplo, agua y su vapor en equilibrio, ¿no? Por ejemplo, si tenemos agua con vapor ahí en equilibrio, sigue siendo sustancia pura, ¿no? Entonces eso es lo que es la sustancia pura, ¿no? ¿Vale? Está en el libro, estamos en el capítulo 2, si no me equivoco. Por eso lo confirmo. Otro cursor. Mm, Está al revés. Este tablet de repente me saca de quicio. Vamos a ponerlo, este es el capítulo 2, ¿eh? Ese fue la forma en el capítulo 2. Capítulo 2 del libro de termodinámica, ¿no? Ahí está ese concepto, ¿no? ¿Por qué qué? Porque saca de quicio. Porque soy muy impaciente. En algunas cosas, ¿no? Aparte, creo que está compatibilizada para Windows 10 y tengo una computadora Windows 7, así que creo que sea muy buena, ¿no? Y otra cosa importante que vamos a ver son las fases. Las fases. Aquí, ¿qué son las fases en termodinámica? ¿Han leído qué son las fases? ¿A qué se refiere con fase? ¿Mm? Exactamente, los estados de agregación, ¿verdad? Sí, estados de agregación en termodinámica se llaman fases. Podemos así decirlo que son como los estados, ¿no? Estados de agregación. Estado de la materia, ¿verdad? Que puede ser varios, ¿no? Sí, ándale. Sí, por ejemplo, puede ser del sólido. Entonces hay un cambio de fase. Cambio, bueno, cambio. Cambio de fase y se vuelve, por ejemplo, líquido, ¿verdad? Sí.
O puede otro cambio de fase. Cambio de fase. Y puede ser que se vuelva al estado de vapor, ¿verdad? Vapor. ¿Vale? Y también se puede, ¿no? Se puede pasar de sólido a vapor. ¿Se puede? Sí, se puede. No todos los onces pueden hacerlo. Bueno, sí, todos pueden hacerlo. Bueno, todos son comunes, ¿no? Que lo pasen, ¿no? Y tenemos un cambio de sólido a líquido que se llama ¿cómo? Fusión, ¿verdad? Fusión. Aquí es la evaporación. Y acá se llama ¿cómo? Cuando pasa de sólido a vapor directamente, sin pasar por el líquido. Sublimación, ¿verdad? Sublimación. Bueno. Ok, y bueno, y cada estado de la agregación tiene sus asegúnes, ¿no? Por ejemplo, el sólido, pues tiene forma fija, ¿no? Así, totalmente fija, no se deforma, no fluye, vaya. En cambio, el líquido, pues sí puede fluir, pero no se expande. Y el gas, por su contrario, fluye, o sea, se deforma, se mueve, y aparte se expande, ¿verdad? El gas. Aquí en esta clase termo, como spoiler, casi siempre vamos a hablar de líquidos y vapor, nada más. Rara vez vamos a hablar de sólidos, que siempre va a ser líquido y vapor. Nos vamos a entrar más en esas fases, que son los fluidos, ¿no? Los fluidos de trabajo. Los sólidos no nos interesan tanto. Los discriminamos aquí. ¿Sí? No son bienvenidos. Bueno, ahora, vamos a ver lo que es el proceso de cambio de fase. La sustancia pura. ¿Sí? Para esto vamos a usar unas cosas que son muy importantes en terminología que se llaman diagramas de fase. Diagramas de propiedades en procesos de cambio de fase. ¿Sí? Aquí ponga atención, por favor. Así vamos a ponerlo para que sea lo más claro posible. Y esos diagramas de fase son más que nada son gráficas. Son gráficas así hechas que nos van a dar bastante información. Nos van a decir, por ejemplo, en qué estado nos encontramos, ¿no? O sea, analizamos una sustancia, por ejemplo, agua o aire o lo que sea. De estas gráficas podemos conseguir la información sobre en qué estado está. Si es líquido, si es vapor, a qué presión está, a qué temperatura está. Y otras propiedades que aún no vamos a definir, ¿no? Otras propiedades que vamos a usar bastante como la entalpía, la entropía, energía interna, etcétera, ¿no? Lo primero que es esta diagrama de cambio de fase. Bueno, son gráficas, ¿no? Son tal cual gráficas. Entonces vamos a hacer una gráfica aquí. Miren. Ay, qué fea. La gráfica. En color negro, más delgado. Ahí está. Son gráficas. Dos ejes. Va a haber tres ejes, pero más bien son dos ejes, ¿no? Aquí vamos a poner dos propiedades que vamos a analizar. Vamos a empezar con lo más sencillo, ¿no? Vamos a ver aquí la gráfica. Vamos a poner temperatura contra volumen específico. Ah, buena pregunta, Manuel. Graficadores especiales. Digamos que estas gráficas se hicieron experimentalmente eh, con ecuaciones, ¿no? Y ya al final de cuentas eso se vació y ahora se usa más que nada tablas y software. Pero la fundamento es una gráfica, tal cual una gráfica. Primero vemos la gráfica y después vemos la tabla y luego vemos el software. ¿Sí? Y ahí nos va a dar toda esa información. Sobre lo básico a lo más avanzado, ¿no? Bueno, ¿qué pues tenemos? Gráfica de temperatura contra volumen específico a una presión constante. Una presión constante. Bueno, tenemos aquí en el eje Y, tenemos la temperatura. Vamos a ponerle en grados centígrados, aunque no sea lo correcto, pero es más sencillo verlo, ¿sí, no? Y vamos a ver el volumen específico en kilogramos por cada metro cúbico. Ahí se llama volumen específico, ¿eh? Volumen específico. Nos dice cuántos metros cúbicos, ahí está al revés aquí, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos requiere
requiero para tener 1 kilogramo de sustancia, ¿no? ¿Sí? Eso significa, ¿cuántos metros cúbicos necesito para conseguir 1 kilogramo? ¿Sí? Bueno, entonces esta gráfica empieza así. Una temperatura baja. Vamos a ver aquí que esto es agua. Agua. Temperatura de más o menos 4 grados centígrados. Resulta que nuestra agua tiene un volumen de 0.001, ¿verdad? ¿Sí? Es un valor experimental. Entonces lo graficamos. Aquí está. Graficando. Ahí está el puntito. Ahora una pregunta así. ¿Qué le pasa a las sustancias cuando se calientan? ¿Qué les pasa con su volumen? ¿Qué pasa? Depende de la sustancia, ¿no? Pero, Sí, La pues se mayoría expande. ajá. se expanden, ¿verdad? O sea, su volumen aumenta, ¿verdad? Entonces se vuelve menos denso, tú necesitas más metros cúbicos, ¿no? No Entonces estoy supongamos que estamos... seguro. Diga. Ya lo dijeron, dilatación térmica. Exactamente, ajá. Las sustancias se dilatan, ¿no? Hay muy pocas sustancias que hacen al revés, ¿no? O lo hacen en un periodo así muy, muy corto, ¿no? Pero a una presión de una atmósfera, por ejemplo, pues no va a pasar eso, ¿no? Entonces, si aumentamos la temperatura, aumenta el volumen, entonces va a seguir así, ¿no? Tenemos una línea recta así. Va a seguir aumentando, aumentando, aumentando la temperatura y aumentando el volumen. Ajá. Más temperatura, más volumen. Vamos a ver una línea mejor, para que más bonito, así. ¿Hasta dónde va a aumentar? ¿Hasta qué punto? Aquí voy a poner un punto, voy a poner en rojo para que quede más remarcado. Este punto es importante. ¿Aquí qué va a pasar? Bueno, aquí vamos a llegar al cambio de fase. Exactamente. ¿A qué temperatura va a cambiar de fase el agua? A 100 grados centígrados. Ajá, muy bien. Pero eso solamente es válido ¿cuándo? ¿Cuándo es válido eso? Cuando está a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar, ajá. Pero la clave es otra cosa. La clave es, exactamente, Leonardo. Ahí, cuando la presión es de una atmósfera. Cuando eso es cierto, entonces sí es cierto. Sí es cierto. A 100 grados centígrados hierve el agua a una atmósfera de presión, ¿no? Entonces aquí tenemos este punto, ¿no? 100 grados centígrados. A partir de ese momento, seguimos agregando calor a nuestro cuerpo, nuestro recipiente con agua. El cuerpo va a seguir expandiéndose, ¿sí? Pero ¿qué le va a pasar a la temperatura? ¿Qué le va a pasar ahí? Exactamente, Leonardo. Llegamos a 100 grados centígrados, la temperatura ya no sigue aumentando. Ya no aumenta. A esta temperatura se llama temperatura de saturación, ¿sí? Que es cuando cambia de fase. Así se le llama temperatura de saturación. Mientras tengamos el recipiente cerrado con agua y vapor, la temperatura no va a aumentar, jamás va a aumentar, hasta que toda el agua líquida pasa a ser agua o vapor. Y eso pasa con todas las sustancias. Igual cuando el agua se está derritiendo, tampoco no cambia la temperatura hasta que se derrite todo el agua. Aquí igual. Si tenemos a la presión constante, tenemos el agua y el vapor. Ya no aumenta la temperatura, sino que se mantiene constante. Hasta que cambia de fase todo el agua. Ojo, esto es válido si la presión no cambia. Si la presión cambia, cambian las condiciones. Pero si no cambia la presión, ahí se queda. ¿Sí? ¿Sabían esto? Que no, bueno, Leonardo sabía, ¿no? Por lo visto. Y llegamos aquí a otro punto importante. Aquí, en este punto de acá, lo vi en buceo. ¿Buceo? ¿Le dieron clase de buceo, Mauricio? En la prepa, órale. ¿Qué sabe? Yo trabajo en nadar. Y nada muy bien que digamos.
No, muy feo. Órale. ¿En dónde? ¿En Ensenada? ¿En dónde? ¿En la prepa allá o qué? Órale, ¿qué sabes? En mi ejido hay una prepa, pero era agropecuaria, mataban ahí puerquitos. Pero yo fui un coach. Bueno, ya no hablemos de ejidos y de puerquitos que mueren. Es muy cruel. Bueno, entonces, llegamos a ese punto aquí, ¿no? Lo dice Evangelion. Nunca he visto Evangelion. Te sigo aumentando. Ya que se acabó la, este, el agua líquida y ya todo es vapor. Ahora sí, la temperatura puede seguir aumentando y el gas se sigue expandiendo, ¿no? Y sigue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Entonces, ese diagrama de aquí tiene regiones que se llaman regiones. Tiene varias regiones. Primero, tenemos que cuando tenemos las sustancias líquidas, ¿no? En este caso, agua líquida, se le llama como líquido comprimido. Comprimido. Así se llama. Cuando el agua es completamente líquida, o la sustancia es completamente líquida, se llama líquido comprimido. ¿Sí? Más para abajo es sólido, ¿verdad? O sólido comprimido. Hay muchas maneras, ¿no? Pero vamos a hacer esto, ¿no? Líquido comprimido. Ese primer punto rojo que puse aquí, ¿cómo se llama? Ese punto rojo. ¿Saben cómo se llama? Ajá, donde cambia, ajá, va con esa saturación, ¿no? Donde empieza a cambiar de fase, exactamente. Se le llama aquí, se le conoce como el líquido saturado. Líquido saturado. Que es el agua o el líquido, bueno, la sustancia líquida, que está a punto de empezar a cambiar de fase. Está a punto, está empezando a cambiar de fase. ¿Sí? Pregunta Manuel Jacob. Siempre que hay un cambio de fase así de líquido, ¿se va a llamar líquido saturado o solamente de cuando es completamente líquido a otro? Sí, cuando este líquido, cuando pasa de líquido comprimido a líquido, se vuelve líquido saturado en ese punto nada más. El punto donde empieza a cambiar de fase se llama líquido saturado. Ah, digo, pero puede ser en cualquier estado que se encuentre y hay un cambio, ¿no? O sea, en el siguiente cambio que va a haber después, ¿también se va a llamar líquido saturado? Ah, buena pregunta. Aquí, esta línea así horizontal es el cambio de fase. ¿Qué pasa mientras más nos alejamos? Aquí es puro líquido, pero está a punto de ebullir. ¿Qué pasa si nos alejamos más hacia acá? Cada vez más hacia acá, un paso más, un paso más. ¿Qué está pasando? Está ocurriendo el cambio, ¿verdad? Cada vez hay más vapor. ¿Qué dijo? ¿Alguien levantó mano? Sí, no alcanza a ver quién era. ¿No? Bueno, ahí está ocurriendo el cambio. Está empezando a evaporarse, empezando a evaporarse. ¿Sí? Hasta que llegamos al otro punto rojo que está aquí, que es cómo se llama. O sea, cada brinco que damos aquí, cada paso que avanzamos en esta línea horizontal, cada vez hay más vapor. Hasta que aquí hay puro vapor. ¿Cómo se llama ese punto? Se llama. Ah, está completado el proceso, ya está completo el proceso, ya es puro vapor. Tiene un nombre muy parecido al anterior, se llama vapor. ¿Comprimido mm, o saturado? saturado. ¿No? Vapor saturado. Vapor saturado. Fíjese que sí existe. Bueno, ahorita les digo una curiosidad, ¿no? Pero eso es una materia que ustedes no van a llevar. Se llama físico-química. Bien. Entonces, toda esta meseta, toda esta línea horizontal, como les digo, representa el cambio de fase. Punto vaporoso. Punto vaporoso. Mm, toda esa meseta, esa línea horizontal, representa el cambio de fase. Mientras más cerca estamos de la izquierda, quiere decir que estamos más cerca de estar con un líquido, ¿no? Un líquido. Más estamos a la derecha, estamos más cerca de ser vapor. Pero mientras tanto, aquí en este lugar coexisten en equilibrio dos fases, que es la mezcla
Esto se le llama mezcla líquido-vapor. ¿Sí? Si estamos en esa región, hay una mezcla homogénea de vapor, bueno, en equilibrio de vapor y líquido. Punto medio, ajá. Y ahí va a haber una cosa importante, ¿no? Hay un valor que nos dice qué tan cerca estamos de un punto al otro, ¿no? Resulta que ahorita es una cosa que se llama calidad de vapor. La calidad de vapor, la letra X, es la relación entre la masa de vapor entre la masa total. Masa total. Es decir, es un porcentaje, es un porcentaje. Es un porcentaje exactamente. Mientras más cerca estamos, aquí significa que X es igual a 0. O sea, el 0% de nuestra sustancia es vapor. En cambio acá X es igual a 1. Quiere decir que el 100% de nuestra sustancia es vapor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso significa ese valor. Ese porcentaje, digamos, póngalo así como porcentaje de evaporación, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ya es puro vapor y sigue aumentando calor. Entonces aquí llegamos a una región que se llama el vapor sobrecalentado. Sobrecalentado. Ese es vapor que ya pasó su evaporación y siguió calentándose. ¿Sí? Se llama vapor sobrecalentado ahí. Y es la última etapa que tenemos aquí. ¿Aquí una pregunta? ¿Algo? ¿No? Una atmósfera. Ninguna duda, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Bien. Entonces están las regiones, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a ver qué otro diagrama aquí abajo. Aquí dijimos que esto era válido a una atmósfera, ¿verdad? Solamente a una atmósfera. Tenemos aquí un dibujo aquí abajo, otra gráfica de lo mismo. Ahí. Pues, así está mejor. Tenemos lo mismo, ¿no? Vamos a tener aquí mismo la temperatura en grados centígrados y aquí el volumen en metros cúbicos por cada kilogramo, ¿no? Vamos a repetir el diagrama que teníamos acá arriba, ¿no? Vamos a redibujarlo aquí. Estamos así. Ahí. Estamos en vivo, no hay problemas. Nah. Yo dibujo muy flaco, tengo muy mal pulso. Tenemos este dibujo, bien bonito. Bueno, quedamos que aquí el cambio de fase estaba aquí, ¿no? A 100 grados. 100. Y esto es la presión de una atmósfera, ¿no? ¿Qué pasa ahora si aumentamos la presión? ¿Qué le va a pasar al diagrama? O al comportamiento del agua, ¿qué le va a pasar? ¿Disminuye qué? ¿Qué se refiere con disminuye, Leonardo? Si aumenta la presión. Bueno, aquí lo que va a pasar, así el nivel, digo, jajaja, aumenta. Si no disminuye, aumenta, ¿verdad? Claro. Pero aquí lo que pasa microscópicamente, obviamente, o a nivel molecular, es que como hay presión y hay más fuerza sobre las moléculas requieren más energía para poder escapar, como vapor. Es lo que pasa. Sí, la presión es una fuerza que se deja ahí aplastando las moléculas. Entonces, la presión las empaqueta y las deja ahí como que en su lugar, pero en cuanto agarra energía para liberarse, se va a ir.
como vapor. Entonces necesitamos más temperatura. Exactamente. Se requiere más temperatura. Entonces, bueno, otro color aquí, color azul. Entonces aumentamos la presión. Nuestra agua va a necesitar una temperatura mayor para ebullir. Pero, también curiosamente, el cambio de fase va a ser más rápido. Necesita más temperatura, pero una vez que llegue a la temperatura, va a cambiar de fase más rápido. Y luego va a seguir aumentando. Entonces, si decimos que esta presión de acá, la que está en la línea azul, es una presión mayor a una atmósfera, la temperatura de saturación va a ser mayor a 100 grados centígrados, ¿no? ¿Sí? No recuerdo el dato. No lo tengo de memoria, no lo sé de memoria. Pero sí aumenta, sí es bastante considerable. Por ejemplo, a 1000 metros, que es la altura de la Rumorosa, por ejemplo, 1200 metros, ahí ebulle como a 92 grados el agua, algo así. O sea, sí es sensible. Ujú. Pero bueno. Entonces aumentamos aún más la temperatura. Si aumentamos aún más, se va a hacer aún más corta la... Ay, es una lista horizontal. Se va a hacer aún más corta la cambio de fase y cada vez requiere más y más energía, ¿no? Y más temperatura. Hasta que llegamos a un punto en el cual el cambio de fase es instantáneo. En ese punto en el cambio de fase es instantáneo, tiene un nombre específico. ¿Cómo se llama ese nombre? Ese punto. Hay un punto en el cual el cambio de fase ya no es perceptible, ¿no? O sea, ya es tan rápida el cambio que ya no es perceptible. ¿Saben cómo se llama ese punto? ¿No? Se llama punto crítico, ese punto. Ese punto crítico es un punto donde ya... Ah, no sé qué significa ese A, pero me da risa. Se llama punto crítico. En ese punto el cambio de fase es instantáneo, ¿no? Ya no hay diferencia, ¿no? Está a tal temperatura y tal presión que ya la sustancia se comporta igual, ¿no? Sea líquido, sea vapor, no es, desde el punto de vista mecánico es igual, fluye igual, se comporta igual. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces hacia arriba, ¿no? Y hacia abajo, si bajamos la temperatura, pero bajamos la presión, vamos a ver una presión más baja, por ejemplo, voy a poner aquí en rojo. Pues más grande, ¿no? Yo tampoco sé qué significa el A, profe, pero era un A de A. Ok. Es que lo ponen así como una A chiquita, ¿no? Hacia arriba. No sé por qué la ponen así, pero ya, a lo mejor no me esfuerzo en entender. Yo estoy viejo. En fin. Ajá, exactamente. Si bajamos la presión, si ahora la presión es menor a una atmósfera, por consiguiente, ahora nuestra temperatura de ebullición va a ser más bajita. Necesita menos. Ajá, necesita menos temperatura. Entonces aquí la temperatura de saturación va a ser más pequeña, ¿verdad? Aquí temperatura va a ser mayor a 100 y aquí menor a 100, ¿no? En caso de que sea el agua, ¿no? En este caso, sustancia tiene su diagrama, ¿no? De fase. ¿Sí? Entonces la temperatura de saturación va a ser menor a 100 grados, ¿no?
Si es mayor, entonces la temperatura va a ser mayor a 100 grados. ¿Vale? ¿Sí? Y eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora, eso es lo más intuitivo, ¿no? Porque es lo que hemos visto toda la vida, ¿no? ¿Qué me preguntas aquí? ¿Algo? ¿No? ¿Algo a aclarar? ¿No? ¿Está bien? Bien, eso lo hemos visto toda la vida porque estamos acostumbrados a que el agua la evaporamos con calor, ¿verdad? Agregándole temperatura, haciendo que suba su temperatura. Exactamente. Así funciona la olla de vapor. La de vapor hace que aumente la presión para que se cueza, bueno, que el agua aumente su temperatura y así se cueza más rápido la comida, pues, la carne o lo que sea. ¿Va? Y así necesite más temperatura para evaporarse, ¿no? Y se mantenga caliente. Exactamente, ajá. Y requiere menos energía para cocer. Ujú, exactamente. Bueno, ahora, ¿qué otra manera podemos evaporar un líquido? Bueno, esos diagramas también pueden ser al revés. Ahora podemos hacerlo relacionando lo que es presión y una propiedad, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, negro, así, color negro, así. Ahora vamos a poner esa gráfica lo que es presión, por ejemplo en atmósferas, y el volumen, ¿no? En metros cúbicos por cada kilogramo. ¿Va? No es que aquí es justo al revés. ¿Qué pasa? Hay dos maneras de hacer ebullir un líquido, ¿no? Ebullir. Una es agregar, aumentar temperatura y otra cuál es. Hay dos maneras de hacer ebullir un líquido. ¿Cómo, profe? Hay dos maneras de hacer ebullir un líquido. ¿Verdad? Agregando temperatura o ¿cuál sería la otra? Con la presión, ¿verdad? Leonardo. ¿Qué hay que hacer la presión para que cambie de fase? ¿Qué hay que hacerle? Disminuirla, ¿verdad? Muy bien. Si tenemos nuestro líquido aquí a una presión alta, tiene un volumen bajo, ¿no? ¿Sí? Entonces bajamos la presión y como la presión baja, 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 va a llegar a un punto en el cual, si tenemos una temperatura constante, por ejemplo, de 100 grados centígrados, si tenemos, aunque tengamos 100 grados centígrados, si tenemos una presión muy alta, va a seguir siendo líquido. ¿Sí? Va a seguir siendo líquido por la presión. Nada más por eso. Podemos tener líquidos a cualquier presión, casi, digo, a cualquier temperatura, siempre y cuando hay la presión suficiente. Entonces bajamos la presión hasta que llegue a una atmósfera. Eso se llama presión de saturación, que es igual a una atmósfera. Entonces la presión de saturación ahora es la presión a la cual la sustancia va a ebullir, ¿sí? A una temperatura dada. ¿Sí? Y se repite lo mismo que anteriormente. Se repite lo mismo. Hay una meseta, que es el diagrama de fase, pero el cambio de fase, perdón. Volvemos aquí a ese punto y luego sigue disminuyendo. No, azul, no. Azul, ahí. Ahí. Y fuera lo mismo. Y tenemos las mismas regiones que anteriormente. Tenemos aquí el líquido comprimido, por eso es comprimido, porque está comprimido por la presión. Tenemos aquí el líquido saturado. Tenemos aquí
el vapor saturado. Tenemos aquí igual la mezcla. Mezcla líquido-vapor. Y acá abajo, el vapor sobrecalentado. Ahí está. Vamos a hacerlo con compresión, ¿verdad? ¿Así una pregunta, duda, queja, chisme? ¿No? ¿No? Chismes de aquí de mi colonia nada más, pero nada de la clase. Errónea. No, pues no conocemos a la gente, ¿para qué hacemos chismes? Si conocía a la gente, pues a lo mejor me interesan chismes. Vale. Entonces, deja de grabar. ¿Qué les parece dejar de grabar?